Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Isaías, capítulo 40, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hace 15 días más o menos atrás estaba caminando por aquí, por la ciudad, y iba una señora con su nene al lado. Y el nene estaba en esa etapa en que los chicos preguntan y preguntan y preguntan, y venía preguntando y preguntando y preguntando, y yo iba detrás de él. Y de pronto llegaron a la iglesia, y el chico ve la iglesia y empieza a preguntar acerca de la iglesia, y la madre le habla de Dios. Y entonces el chico le dice, mamá, ¿y cómo es Dios? Y entonces la madre le dice, bueno, Dios es bueno. Y él dice, no, yo no te pregunto cómo es Dios. Él no quería saber acerca de las cualidades, él quería en alguna forma visualizar cómo era Dios. Y yo dije, mientras me alejaba, esta pregunta la hacen todos los niños alguna vez. Esta pregunta se la hacen también todos los hombres. Y esta pregunta nunca ha recibido una respuesta satisfactoria. Porque ¿quién puede describir quién es Dios? Es la pregunta eterna de los hombres frente a Dios. Isaías nos ayuda a investigar un poco esta pregunta, y en este pasaje que leímos trata de que razonemos sobre esto. Y comienza haciéndonos una pregunta a nosotros. Él dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen, o qué imagen le compondréis? El hombre desde los tiempos más antiguos trató de imaginarse a Dios y de hacer algún retrato de Dios. Aquí dice cómo en tiempo de Isaías se hacían los retratos de Dios. Dice que se buscaba un artífice, el que tenía dinero buscaba un artífice para que le hiciera una talla, y el que tenía más dinero llamaba después un platero para que la recubriera de oro y metal noble, metal incorruptible, metal carísimo, y luego la adornaba con cadenas de plata. Es decir, que los hombres juntan lo mejor para representar a Dios, juntaban en aquel momento lo mejor para representar a Dios, la madera incorruptible si no podían alcanzar más con su dinero. Los pobres, dice, buscan esta madera incorruptible. Los ricos entonces compraban oro y plata y trataban de adornar todo eso, y llamaban a quienes lo saben hacer, a los artífices, ¿no? A los que conocen cómo se maneja la madera y cómo se talla y cómo se maneja el metal. Y sin embargo,
y a pesar del buen deseo, y a pesar de la ciencia, y a pesar de la riqueza, no alcanzaban nunca a representar lo que era Dios. ¿Por qué? Porque Dios es siempre más grande de lo que yo puedo imaginar. Yo puedo volar con mi imaginación y construir en mi imaginación lo más grande y lo más maravilloso, y tal vez pueda llegar a plasmarlo también en la realidad. Pero la imaginación del hombre, subiendo hasta lo sublime, subiendo hasta lo más grande, no alcanza a comprender quién es Dios y cómo es Dios. Por eso en el principio, cuando se dieron los 10 mandamientos, ya el mandamiento decía: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios. Dios estaba defendiendo el hecho de ser un Dios espiritual y le estaba diciendo a los hombres: no me minimicen, por favor, no me rebajen, no traten de imaginar algo. Yo soy más grande que la imaginación de ustedes, soy más grande que lo que ustedes pueden concebir. No tengan una imagen limitada de mí. Ustedes no pueden entender quién yo soy. Yo estoy mucho más allá de lo que ustedes pueden comprender y de lo que ustedes pueden imaginar. Uno mira a los israelitas cuando salen con Moisés de Egipto, y lo primero que hacen cuando se quedan solos después de haber oído a Dios tronar en el Sinaí es decir: vamos a hacer una imagen de Dios. Hicieron un becerro de oro y dijeron: este es Jehová. Y fueron castigados duramente. Ahora, yo creo en la buena intención de lo que hicieron, ¿no? Ellos quisieron hacer una fiesta a Jehová y trataron de representarlo, pero no se daban cuenta que estaban humillando a Dios al tratar de representarlo. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede imaginar el hombre, lo más maravilloso y lo más costoso, todo lo que puede alcanzar el hombre con su razonamiento, nunca llega a captar, a atrapar eso inasible, esa persona inasible de Dios. Por eso decía: no te harás imagen. Es interesante que después los artistas occidentales sí se animaron a pintar a Dios. Se animaron a pintar a Dios. Todos nosotros recordamos a Miguel Ángel, por ejemplo. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó la creación del hombre. Y en un costado pintó a Dios. Y lo pintó como un anciano, de largas barbas, de gesto y fortaleza. ¿Y qué fue lo que quiso representar él allí? Si hubiéramos llamado a Miguel Ángel y le hubiéramos dicho: este es Dios, él le hubiera dicho: no, esto no es Dios. Miguel Ángel no era tan tonto como para creer que Dios era así. Él hubiera dicho: esta es la representación y el símbolo de Dios. Más adelante, Goya también trató de hacer la adoración en el nombre de Dios y tuvo que pintar a Dios. Pintó a Dios. Pintó la Trinidad y también lo pintó como un anciano sentado entre nubes, rodeado de rollizos angelitos, tratando en alguna forma de mostrar que había un ser que estaba más allá. Y si le hubiéramos preguntado a Goya: ¿pero ese es Dios?, él hubiera dicho: no, yo estoy haciendo una representación, pero Dios no es así. Porque no eran tan tontos estos pintores, ni tan simples como para creer que podían materializar la persona de Dios. Todos ellos eran muy inteligentes, muy capaces, sabían que Dios no era así. Un gran pintor del Renacimiento, Masaccio, también tuvo que pintar a Dios sosteniendo la cruz de Cristo detrás. Y no pudo eludir el hecho de pintar un hombre. Y notablemente siempre la imaginación va y busca que Dios sea como el hombre, más anciano, pero como el hombre. Y hasta Diego de Rivera trató de pintar la Trinidad y no pudo evitar esto. Son los grandes pintores del mundo occidental, españoles, italianos, los grandes artistas del Renacimiento, todos se enfrentaron al hecho de Dios, pero no pudieron plasmar más que un anciano. ¿De dónde sacaron esta idea del anciano? Bueno, tal vez la hayan sacado del libro de Daniel. En el libro de Daniel se plantea una visión de Dios y se lo menciona como el anciano de días, lleno de sabiduría, de eternidad, de permanencia. Pero nosotros sabemos además que no se puede captar lo que Dios es, porque a pesar de la sabiduría, la eternidad y la permanencia,
Dios no es afectado por el tiempo. Y el solo hecho de que lo hayan pintado con los cabellos canos, y el solo hecho de que lo hayan pintado con edad, atenta contra lo que Dios es, porque Dios es eterno, no está sujeto al tiempo, ni es afectado por el tiempo. Las canas que nosotros tenemos, o que algunos de nosotros tenemos, son el signo de que estamos en el tiempo, en el tiempo. El tiempo es lo que nos blanquea los cabellos. No solamente los blanquea, los quita también. ¿No es cierto? Eso es lo otro. Quiere decir que ellos, en alguna forma, traicionaron la idea de Dios, con todo su arte, pero no alcanzaron a captar. Pero los más grandes que trataron de imaginar a Dios, no pudieron subir hasta la altura de lo que Dios es. Y esto es lo que nos está diciendo aquí Isaías. Dios es tan grande, pero tan grande, que ustedes no pueden captar lo que yo soy. Yo soy el desafío, Dios es el desafío a nuestra inteligencia. Todos los días que yo pienso en Dios, siento que mi inteligencia es desafiada. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo miro el universo y parto de la razón, y yo digo entonces, Dios es un Dios ordenado, metódico, matemático, para hacer todas las cosas. Y es verdad. Porque todo sucede en la naturaleza en la misma forma. Todo sucede matemáticamente. El giro elíptico de los planetas, las fases de la luna, los flujos de la marea, la sucesión de las estaciones, la floración, los ciclos vitales, todo funciona matemáticamente. ¿Y qué va a pasar en febrero? Que nos vamos a morir de calor porque llegamos al verano. Es decir, los ciclos se cumplen inexorablemente. Incluso planificamos y decimos las vacaciones hay que hacerlas en enero o febrero. Porque sabemos que el ciclo se va a cumplir. Entonces yo puedo pensar en Dios como un gran matemático que maneja todas estas cosas a la perfección. Es el Dios del orden perfecto. Yo venía pensando esto y estaba caminando por una de las calles de Belgrano. Y de pronto veo los plátanos que bordean las calles allí, añosos. Y mientras que los miraba decía, pensar que estos árboles estaban antes que yo naciera. Y van a estar después que yo me vaya. Porque están antes y siguen después. Y continuarán estando mientras que yo no esté. Miraba esos árboles altos, altísimos, arriba las hojas verdes. ¿Por qué podía estar verde esa hoja? Porque en alguna forma dentro hay una bomba que está tomando desde la entraña de la tierra el agua, los nutrientes, y los sube a través de la savia hasta la última de las hojas. Y yo decía, ahí está la perfección de Dios, el orden de Dios. Pero de pronto miré con detenimiento a los plátanos. Y ahí me di cuenta que las ramas de los plátanos se cruzan en todas direcciones, que hay un montón de hojas y ninguna es igual a otra, que las ramas y los troncos se bifurcan, se elevan, descienden sin ningún orden, desordenadamente. Tienen miles de hojas, pero ninguna se repite. Todos cumplen la misma función y todos son diferentes. Y entonces digo, no es como Henry Ford, que hizo todos los coches iguales. No. Acá hay algo que yo no entiendo, y es que Dios hizo todos los árboles para que cumplieran la misma función, pero son todos distintos. Hay un orden y a la vez hay un caos, porque cuando yo los miraba decía, sí, es verdad, pero ninguno es igual al otro. Y entonces ahí empiezo a confundirme, porque yo no puedo entender un orden caótico, ni un caos ordenado. Y sin embargo allí estaba. Dios hace un montón de árboles, los hace todos distintos, y sin embargo hay un orden interno para que todos cumplan la misma función. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios. Solamente Dios puede hacer desde el principio de la creación millones y millones y millones y millones de árboles y hacerlos todos distintos, pero todos son bombas perfectas, Todos son bombas perfectas. Los hombres, cuando hacemos algo que salió bien, por ejemplo un automóvil, tratamos de repetir siempre todo. No estamos sacando en cada uno el sello de la personalidad. Hemos aprendido la producción en serie, pero parece que Dios no ha leído a Henry Ford. Él no hace todas las cosas, pero hace todas las cosas distintas.
Y yo me pregunto, ¿qué es Dios? ¿Un científico o un artista? Y las dos cosas, y mucho más que las dos cosas. Él puede mantener el orden en medio del caos. Él puede mantener el orden en medio de la diversidad. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo no entiendo esto. Yo estoy limitado al razonamiento, soy un hombre, como todos nosotros. Y cuando yo me presento delante de Dios, me doy cuenta que estoy ante el Ser Supremo. Y la palabra Ser Supremo toma otra dimensión. No solamente está por encima de todo, sino que Dios es un Dios incomprensible. Por eso viene Isaías en nuestro auxilio y nos dice, miren, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Bueno, la verdad que no hace ningún elogio de mí, Isaías, en este versículo. Él dice que Dios está allí y que yo soy para Dios como una langosta, como una langosta. ¿Puede una langosta entender el universo de los hombres? ¿Puede una langosta comprender mis anhelos? ¿Puede comprender mis angustias? ¿Puede una langosta comprender mis proyectos, mis necesidades metafísicas? Imposible, imposible. Isaías dice, lo mismo pasa cuando miras a Dios. Eres como una langosta, no lo puedes entender, está más allá de tu razonamiento, no lo puedes comprender, no puedes captar su sabiduría, ni tampoco su inmenso poder. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo me voy a relacionar con un Dios al que no puedo visualizar, al que no puedo entender, que está más allá del razonamiento? ¿Cómo relacionarme con el Creador? ¿Cómo abrirme a la esperanza? ¿Cómo transitar el camino hacia Dios? Llegó Albert Einstein a los Estados Unidos. Bajó del avión y se acercó un periodista. Y el periodista quiso tener la nota esa, siempre el periodista busca la nota que nadie ha tenido, ¿no es cierto? Busca. Y entonces se le ocurrió algo genial. En vez de hacerle un reportaje a Einstein, le iba a hacer un reportaje a la esposa de Einstein. Él decía, a nadie se le ha ocurrido esto, ¿no es cierto? Entonces se acerca con el micrófono y le dice, señora, ¿usted entiende la teoría de la relatividad? Y la señora le dice, yo no la entiendo, pero no necesito entenderla para ser la esposa de Einstein. Yo lo amo, nos amamos, y con eso nos basta. Y situó la relación en otro plano. No en el plano de lo racional, de que podemos ir juntos porque entendemos las mismas cosas, porque vemos las mismas cosas, sino que hay algo que está por encima de eso. Yo no puedo entender lo que Él es. Yo no puedo entender la teoría que Él desarrolla. Yo no puedo entender todo eso por lo cual los hombres lo aplauden. Pero yo tengo una relación íntima con Él. Yo me relaciono con Él a pesar de lo que no entiendo. Le mostró que hay caminos de relación que no pasan por la racionalidad, que no pasan porque yo entienda al otro. Y por eso Isaías concluye diciendo, alzad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Alzad en alto vuestros ojos. Es decir, siempre el hombre cierra los ojos y razona, cierra los ojos y piensa. Pero ahora Él está diciendo, no hagan esto. Si quieres relacionarte con Dios, relaciónate estableciendo bases espirituales, transitando el camino de la esperanza. Tenemos que levantar la mirada. Para acercarnos a Dios, no es cuestión de comprender, ni tampoco de razonar, porque Dios es misterio y está más allá de nuestra comprensión. Tenemos que mirarlo, simplemente. Aunque no lo entendamos, mirarlo. La fe, de la que tanto hablamos, no consiste en imaginar o en razonar. Si bien la fe no ataca la razón, ni minimiza la razón, nos lleva más allá de lo que podemos entender. Por la fe elevamos nuestra alma hacia Dios. Ponemos nuestros ojos en Él y esperamos de su mano. La gran pregunta de nuestra vida no es cómo es Dios, sino dónde están puestos nuestros ojos. Isaías dice, ustedes se están preocupando mucho por cómo es Dios, pero lo que tienen que hacer es levantar los ojos hacia Dios, levantar los ojos. Ustedes están enfermos de racionalismo, quieren razonarlo todo.
Esto no lo van a entender, pero porque no lo entiendan, no lo desechen, levanten los ojos hacia Dios. Ortega y Gasset decía, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Es una parte de la verdad, nosotros no podemos desprendernos de las circunstancias. Y las circunstancias nuestras son aplastantes en este tiempo. Yo esta mañana compré el diario, lo puse sobre el escritorio, le puse una cosa arriba y dije, no lo voy a leer antes de predicar. ¿Para qué me voy a amargar la mañana desde temprano? ¿No es cierto? Es decir, empecemos bien, no empecemos mal. ¿Por qué? Porque vivimos una realidad agobiante. Lo que dicen los diarios, lo que opinan los analistas, lo que muestran las estadísticas, lo que veo todos los días en las calles, termina por aturdirnos. Esta es una sociedad que aturde. Yo cuando estoy bombardeado por las noticias, sobre todo cuando tengo que escribir para los diarios, entonces tengo que llegar al bombardeo de noticias, llega un momento que usted dice, bueno, basta, estoy aturdido de todo esto, porque esta es una sociedad que aturde. Y por eso Isaías dice, levanten sus ojos y miren a quien creó todas las cosas. Y del aturdimiento de todos los días salimos cuando nos atrevemos a levantar los ojos, a mirar más allá. ¿Cuántas veces nuestros ojos están puestos en las dificultades, están puestos en los problemas? Como Pedro aquel día que estaba caminando sobre el agua y de pronto vio los problemas y las dificultades. Y cuando vio los problemas y las dificultades que existen, que están allí, que uno no puede evitar que esté, se hundió. Porque cuando el hombre, como dice Ortega y Gasset, es el hombre y su circunstancia, se hunde. Pedro era Pedro y su circunstancia, y la circunstancia era una tormenta tremenda en medio del agua. Y yo cuando veo a Pedro en medio de la tormenta, pienso en nosotros, en esta sociedad de hoy, en medio de la tormenta que tenemos, ¿no? Y yo digo, si yo miro la circunstancia como Pedro, me hundo, yo y mi circunstancia. Por eso yo creo que a Ortega hay que agregarle algo. El hombre es el hombre y su circunstancia, pero es el hombre, su circunstancia y su Dios también. Porque ¿qué fue lo que lo sostuvo a Pedro en ese momento? ¿Qué fue lo que lo levantó por encima de las circunstancias? Que él pudo mirar en ese momento a Dios, que pudo mirar a Jesucristo viniendo sobre el agua, caminando sobre el agua, y aunque él no entendía, porque no se puede entender que un cuerpo con todo su peso camine sobre el agua, aunque no lo entendía, él levantó los ojos y clamó. Y clamó porque allí estaba el Dios soberano. Y creo que en medio de las circunstancias estas que nos agobian, que pesan sobre nosotros, que todos los días nos golpean, todos los días recibimos malas noticias de muerte, de luchas, de degradación moral, de todo esto. Cada uno de nosotros tiene que saber pararse en su circunstancia y decir, bueno, yo, soy mi circunstancia, pero también es mi Dios. Y a esto es a lo que nos lleva Isaías. Levanten los ojos, levanten los ojos. Ustedes tienen una circunstancia muy grande alrededor, pesada, agobiante, pero aprendan a levantar los ojos, aprendan a levantar los ojos. A veces tenemos una mirada que es únicamente a ras del piso, miramos a nuestra propia altura. Y cuando yo miro a mi propia altura, me lleno de preocupaciones y me lleno de problemas y me lleno de cargas, porque cuando miro a mi alrededor la circunstancia es agobiante, siempre la circunstancia es agobiante. Es en ese momento en que la circunstancia es agobiante, cuando el hombre tiene que levantar la mirada y mirar más allá. Y muchas veces para los cristianos también la circunstancia es agobiante. Y muchas veces la realidad es una realidad agobiante. Y es allí cuando uno dice, es verdad, yo soy yo y mi circunstancia, pero yo soy yo, mi circunstancia y Dios también. Y levanto los ojos por encima de las circunstancias. Josué era el gran caudillo hebreo y estaba por iniciar la campaña de conquista de la tierra de Canaán. Usted sabe lo que significa la primera batalla, ¿no? Es la batalla decisiva. La primera. Y delante de él tenía la ciudad de Jericó, altísimos muros. Y dice que un día, el día antes de la batalla,
Él se acercó hasta la ciudad de Jericó. Y yo quisiera por un momento meterme en el pellejo de Josué, en este hombre que mira esa ciudad que tiene que conquistar. ¿Qué es lo que ve y qué es lo que siente? Josué se acerca y ve esa ciudad y ve murallas. Esta ciudad está amurallada, altísimas murallas. Y cuando levanta la vista arriba ve los centinelas que se mueven arriba de la muralla. Y ve las tremendas puertas custodiadas de entrada a la ciudad. Y él quiere conquistar esa ciudad. Y él siente que la angustia llena el corazón. Y entonces dice que cuando él está mirando la ciudad, y seguramente sacando todas las conclusiones que cualquier militar sacaría, estos muros son tremendos, estas puertas están selladas, estos centinelas están alertas, detrás hay un montón de gente armada. Esta ciudad es una ciudad inexpugnable, era la ciudad más importante de la llanura, y la más fuerte, y la más antigua, y la mejor defendida. Él tiene que haber sentido que su corazón se estrujaba. Y dice entonces, alzó sus ojos, y vio un varón delante de él con la espada desenvainada. Y de pronto se encuentra con alguien allí que tiene una espada en la mano y asustado le dice, pero era un tiempo en que los militares no usaban uniformes, ¿no? Dice, pero ¿de qué sos? ¿Sos de nosotros o de ellos? Y el varón le dice, no, yo soy el príncipe del ejército de Dios. No pertenezco a ninguno de los dos. Yo soy el príncipe del ejército de Dios. Estaba ante una visión. Era Dios que estaba hablándole a él. Y le estaba diciendo, sí, tu circunstancia es esta. Una ciudad amurallada, centinelas arriba. Una ciudad aparentemente inexpugnable. Pero acá está Dios también. Acá está Dios. Y cuando levantamos los ojos por encima de nuestras circunstancias, descubrimos que hay muchas cosas a nuestro alrededor, muchas cosas que tienden a asustarnos. Pero cuando levantamos los ojos, allí arriba, más arriba de nosotros mismos, es cuando vemos aquello que decía el apóstol Pablo, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto fue lo que aprendió Josué ese día, que cuando uno levanta la vista hacia Dios y ve que Dios está de su lado, y cuando uno tiene paz con Dios, pueden caer 100.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Levantar los ojos hacia Él es sentir la protección de Dios. Y ese día dice que Josué se dio vuelta y volvió y dijo, mañana damos batalla. ¿Por qué dijo que al otro día iban a dar batalla? Porque él había levantado los ojos hacia arriba y había descubierto que Dios estaba con él. Él no comprendía cómo podía ser. Y cuando usted lee cómo cayeron los muros de Jericó, después lo lee en su casa, usted se da cuenta que era incomprensible lo que pasó. No se puede comprender, no lo alcanza la razón ni la imaginación de los hombres. Pero allí está Dios presente, Dios presente. Y cuando Dios está presente, el milagro aparece, la fortaleza aparece, la respuesta aparece. Allí, en medio de la preocupación, Josué alzó sus ojos y no dejó de ver la ciudad amurallada, pero comprobó que se podía, porque Dios estaba con él. Y no solamente los hombres preocupados, los hombres en crisis también. A veces la preocupación ha ido más allá. A veces no es solamente la preocupación por lo que va a pasar, a veces estamos en medio de la crisis. Acompáñelo usted a Abraham cuando sube al monte de Moria con su hijo. 3 días de camino y en soledad. Y llega al final y coloca a su hijo sobre el altar. Era el mandato que tenía que sacrificar a su hijo.
¿Habrá crisis para un padre en ese instante? ¿Habrá crisis? No, no es solo preocupación lo que tiene Abraham, ¿eh? No es solo preocupación. Está en una crisis tremenda en su interior. Y en ese momento, dice, alzó Abraham sus ojos y miró. Alzó Abraham sus ojos. Yo cada vez que leo ese pasaje y que leo esa historia, me detengo en estas palabras. Porque él había subido arriba un monte, y yo siempre imaginé que quien sube arriba un monte no tiene nada más arriba. No tiene nada más arriba. Pero no se dio cuenta que aunque él estaba arriba, había algo que estaba más arriba que él. Si yo hubiera estado arriba del monte, hubiera mirado abajo. Pero él miró arriba. Y cuando alzó la vista, él vio al carnero trabado en el zarzal para ponerlo en el lugar de su hijo. Allí estaba Dios presente. Le bastó con alzar la vista. No comprendió a Abraham, no lo comprendemos nosotros, ni la dimensión de la prueba, ni el por qué, ni el cómo, ni el para qué, no sé. Pero en alguna forma cuando alzamos los ojos hacia Dios, cuando nos atrevemos a pasar por encima de nuestro estrecho razonamiento, de nuestra pobre imaginación, cuando admitimos que Dios está allí, es cuando tenemos la fortaleza necesaria como para pasar por encima de las circunstancias. Cuando yo miro toda la creación, cuando usted mira toda la creación, es innegable que el hombre es el rey de la creación aquí abajo. ¿A qué nos podemos comparar? ¿A qué nos podemos comparar? Somos los seres racionales, ¿no es cierto?, que podemos manejar y dominar toda la creación. Cuando miro para arriba, ya no me siento tan rey de la creación, no me siento tan importante. Me doy cuenta que hay alguien a quien yo no puedo entender, pero que está allí. Y como la esposa de Einstein tengo que decir, la teoría de la relatividad yo no la entiendo, pero no me voy a relacionar con él porque entienda o no entienda la teoría de la relatividad. Me voy a acercar por el camino de la fe y voy a mirar a Dios. Y cuando yo miro a Dios, las cosas cambian. Era un barco de aquellos del pasado, barco de vela y de mástiles, y había un grumete que estaba allí dando vuelta. Usted sabe lo que significa ser un novato cuando usted lo suben a un barco, ¿no es cierto? Tiene que pagar el derecho de piso, el derecho de estar. Y el grumete estaba allí por primera vez, y el capitán decidió hacerle pagar el derecho de piso. Y en medio de la tormenta lo hizo subir al mástil más alto. Ahora, si el barco se sacude abajo, usted sabe cómo se sacude arriba, ¿no es cierto? El mejor lugar es donde está la línea de flotación, que es donde menos se mueve. Pero arriba era terrible. Y el grumete no podía decirle que no al capitán. Y entonces subió y estaba allí mareado, temblando, y sentía que se iba a caer. Y un marinero avesado que estaba allí abajo y que se dio cuenta de la angustia del muchacho, le dijo, mira hacia arriba, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Y dice que el grumete miró hacia arriba y vio la estabilidad de las nubes y del cielo. Y él se movía, pero aquello permanecía quieto en su lugar. Y la impresión esa terrible de que todo se sacude desapareció, porque estaba mirando hacia arriba. Cuando todo se sacude hay que mirar hacia arriba. Y cuando uno mira hacia arriba, allí encuentra la paz y la estabilidad. La tormenta no pasa, la tormenta sigue, porque el hombre es el hombre y su circunstancia. La circunstancia sigue estando allí. La circunstancia es esa. Pero Dios es más grande que todas nuestras circunstancias. Y por eso Isaías nos llama diciendo, no intentes saber cómo es. No intentes, no lo vas a alcanzar. Te vas a romper la cabeza durante toda la vida y nunca vas a entender la grandeza del Dios creador.
pero levantá los ojos y mirá. Y miralo donde estés, en medio del problema, de la angustia, de la tormenta, levantá los ojos y mirá. Y cuando tus ojos se fijen en Él, vas a ver cómo el hombre es el hombre, su circunstancia, pero la presencia de su Dios es la que lo sostiene, le das calma, fuerza, esperanza, como para seguir adelante. Las circunstancias de todos nosotros van a ser diferentes, seguramente, ¿no es cierto? Cada uno tendrá sus circunstancias. ¿Qué esperamos de esta semana? Y esperamos cosas buenas y cosas malas, esperamos problemas y esperamos también satisfacciones. Lo importante es que en este momento en que comenzamos la semana, pensemos, cada vez que mire mi circunstancia y mi circunstancia presione sobre mí, voy a levantar los ojos hacia arriba, voy a mirar al Dios inmutable y eterno, y cuando mis ojos se posen sobre Él, yo encontraré la paz que Dios promete a todos los que le buscan. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.